Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la cuadringentésima, 32ª jornada de las Mil y Una Noches. Ella, Sherezade, dijo. Por su parte, Camaralakmar escribió al rey de Sana, padre de su esposa, una carta en la que le ponía al corriente de toda su historia, anunciándole su matrimonio y la completa dicha en que vivían ambos. Y envió esta carta con un mensajero acompañado por criados que llevaban presentes magníficos y cosas raras de gran valor. Y llegó el mensajero a Sana en el Yamán y entregó la carta y los regalos al padre de la princesa, que cuando leyó la carta se alegró hasta el límite de la alegría y aceptó los obsequios, tras de lo cual preparó a su vez presentes muy ricos para su yerno, el hijo del rey Sabur, y se los envió con el mensajero. Al recibir los presentes del padre de su esposa, el hermoso príncipe Camaralakmar se regocijó extremadamente porque le era penoso saber que el viejo rey de Sana estaba descontento de la conducta de ambos, y hasta tomó la costumbre de mandarle cada año una nueva carta y nuevos presentes. Y continuó obrando así hasta la muerte del rey de Sana. Luego, cuando su propio padre, el rey Sabur, murió a su vez, le sucedió en el trono del reino y comenzó su reinado, casando a su hermana más joven, a la que tanto quería, con el rey de Yamán. Después de lo cual gobernó a su reino con sabiduría y a sus súbditos con equidad, y de tal manera adquirió en todas las comarcas supremacía y la fidelidad de corazón de todos los habitantes. Y continuaron su esposa y él viviendo la vida más deliciosa, la más dulce, la más serena y la más tranquila, hasta que fue a verles la destructora de delicias, la separadora de sociedades y de amigos, la saqueadora de palacios y cabañas, la constructora de tumbas y la proveedora de los cementerios. Y ahora, gloria al único, al viviente, el que no muere nunca y tiene en sus manos la dominación de los mundos y el imperio de lo visible y de lo invisible. Y cuando hubo terminado así esta historia, se cayó Sherezada, la hija del visir. Entonces le dijo el rey Shahryar: prodigiosa es esa historia, Sherezada, y en verdad que quisiera saber el mecanismo extraordinario de aquel caballo de ébano. Sherezada dijo: ¡ay! Se destruyó. Y dijo Shahryar: por Alá, que he torturado mucho mi espíritu tratando de averiguarlo. Sherezade contestó: entonces, oh rey afortunado, para que descanse tu espíritu, estoy dispuesta, si tú me lo permites, a contarte la historia más dilatadora que conozco, aquella que trata de Dalila la Taimada. Y a Dalila la Taimada ya la conocemos de otro relato, pido disculpas por el ruido de fondo, y de su hija Seinat la embustera. Y el rey Shahryar exclamó: por Alá, ¿puedes hablar? Porque no conozco esa historia. Después ya pensaré lo que debo hacer con tu cabeza. Últimamente hemos visto que está otra vez Shahryar con la cuestión de amenazar, cuéntame algo que me guste, porque si no me las cobro con tu cabeza. Y eso está sucediendo hace unos 3-4 historias porque ya lo había dejado esta costumbre. Entonces dijo Sherezade: cuentan, oh rey afortunado, que en tiempo del califa Harun al-Rashid había en Bagdad un hombre llamado Amag la Tiña y otro hombre llamado Hasad la Peste, y estaban reputados ambos por su maestría en estratagemas y latrocinios. Sus hazañas a este respecto eran completamente prodigiosas, por lo cual el califa, que sabía sacar partido de los talentos de cualquier clase que fueran, les llamó y les nombró jefes de policía. Al fin les invistió con su cargo, dándole a cada uno un ropón de honor, 1000 dinares de oro mensuales como emolumentos y una guardia de 40 jinetes sólidos. Amad la Tiña quedó encargado de la seguridad de la ciudad en su parte terrestre y Hassan la Peste del lado del río. Y en las grandes ceremonias marchaban ambos a los lados del califa, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y he aquí que ese día de su nombramiento para este empleo salieron con el valí de Bagdad y el emir Khaled, acompañados por sus 40 bizarros guardias de a caballo y precedidos de un heraldo que pregonaba el decreto del califa y decía: oh vosotros todos, habitantes de Bagdad, por orden del califa, sabed que el jefe de policía de la mano derecha no será en adelante otro que Amad la Tiña, y el jefe de policía de la mano izquierda no será otro que Hassan la Peste, y en toda ocasión les deberéis obediencia y respeto. Por aquel entonces vivía en Bagdad una vieja humilde llamada Dalila, y además conocida con el nombre de Dalila la Taimada, que tenía 2 hijas. Una era casada y madre de un bribonzuelo al que llamaban Mahmud el aborto, y la otra estaba soltera y se la conocía con el nombre de Seinab la embustera. El marido de la vieja Dalila fue en otra época un gran personaje, el director de las palomas que servían para llevar por todo el imperio mensajes y cartas, y cuya vida era para el califa a causa de los servicios y hacían más cara y preciosa que la de sus propios hijos.
Así es que el esposo de Dalila tenía honores y prerrogativas y emolumentos de 1000 dinares mensuales, pero murió y se le olvidó y había dejado a aquella vieja con aquellas 2 hijas. Y en verdad que la tal Dalila era una vieja experta en astucias, artificios, latrocinios, trapisondas y recursos de toda especie. Una bruja capaz de engañar a la serpiente, atrayéndola fuera de su guarida y de dar al mismo Eblis lecciones de astucia y de embaucamientos. Así pues, el día de la investidura de Ahmad Latiña y de Hassan la Peste en las funciones de jefe de policía, la joven Zeinat oyó que el pregonero anunciaba la cosa a la población y dijo a su madre: «Oh madre, mira a ese miserable de Ahmad Latiña. Vino a Bagdad antaño fugitivo, expulsado de Egipto, y no hay trapacería y hazaña importante que no haya cometido aquí desde que llegó. Y de esta manera se ha hecho tan famoso que el califa acaba de investirle con el cargo de jefe de policía de su mano derecha, mientras que su compadre Hassan la Peste es sarnoso de jefe de policía de su mano izquierda, y cada uno de ellos tiene el mantel puesto de día y de noche en el palacio del califa, y una guardia y 1000 dinares de emolumentos mensuales y honores y todo género de prerrogativas. ¡Ay! Y nosotras en tanto permanecemos dentro de nuestra casa, sin empleo y olvidadas, sin honores ni privilegios y sin que nadie se preocupe por nuestra suerte». Y la vieja Dalila meneó la cabeza y dijo: «Por Alá, así es, hija mía». Entonces le dijo Zeinab: «Oh madre, levántate pues y a ver si encontramos un recurso capaz de darnos renombre o realizamos una trastada que nos haga famosas y notorias en Bagdad, hasta el punto de que llegue la voz de ello a oídos del califa y nos devuelva a los gajes y prerrogativas de que nuestro padre disfrutaba». Cuando Zeinab, la embustera, dijo estas palabras a su madre, le contestó Dalila la taimada: «Por la vida de tu cabeza, oh hija mía». En ese momento de su narración, Sherezade vio aparecer la mañana y se calló discretamente, y yo discretamente guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la 433ª jornada de las 1001 noches. Muchas gracias.